trae a la Ciudad de México, está un tiempo en Lecumberri, lo pasan a Tlatelolco, les platicamos cómo se escapó Francisco Villa, y Francisco Villa llega hasta Ciudad Juárez. De hecho, llega al Paso, Texas. ¿Cómo pasó? No lo sabemos. O sea, no sabemos el lugar exacto donde cruzó el río Bravo. La cuestión es que ya tenemos a Pancho Villa del otro lado. Ya lo tenemos precisamente en El Paso, Texas. Y bueno, ahí fue donde nos quedamos. Pero yo quiero, ya para iniciar esta segunda etapa de la Revolución Mexicana, yo quiero hacerles una lectura. El día de antier la hicimos en el programa de radio y me permito repetirla. Yo quiero que la escuchen muy bien por todo la fuerza que tiene esta frase de Milán Kundera. Ustedes saben, escritor, ensayista, filósofo, etcétera, de la República Checa, bueno, en el tiempo de Checoslovaquia. Y noten esto que escribió Milán Kundera: para liquidar a los pueblos sin memoria, destruyen libros, tu cultura, tu historia. Alguien escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra historia. Después, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron. Esto es de Milán Kundera, amigos, y efectivamente cuando alguien quiere destruir un pueblo, lo primero que hace es destruir su historia. Lo digo por lo siguiente, amigos. El tema de Francisco Villa es un tema muy complejo. Yo creo que Francisco Villa está entre los 6, 7 personajes más polémicos de la historia de México. Por ejemplo, Malitzin, Moctezuma, también es sumamente polémico, que si se acobardó o no se acobardó. Hablamos, por ejemplo, de Agustín de Iturbide, es otro personaje sumamente polémico. Benito Juárez, ¿sí? Que aquí en este lugar y en este sitio fue donde dijo su frase inmortal, aquí la dijo por primera vez. Porfirio Díaz, otro personaje polémico. Santana, no se diga. Tenemos ese grupo y en ese grupo entra Pancho Villa precisamente. Entonces, hablar de la vida de él y más que el gobierno federal declara este año como el año de Francisco Villa, hubo polémica. Y cuando en la Cámara de Diputados se puso su nombre en letras de oro hace varias décadas, hubo una enorme polémica. Está cumpliendo 100 años, ahora el 20 de julio cumplió 100 años de su asesinato en Parral. Y después de 100 años, sigue levantando polémica. Y vemos de pronto en las redes sociales muchísimos comentarios a favor y muchísimos comentarios en contra. El antivillismo despertó por completo. Y todos los que están en pro de Villa también despertaron. Pero aquí lo importante, amigos, y basándonos en lo que dice Milán Kundera, no importa, y este programa está siendo grabado y se va a transmitir y va a haber muchos comentarios por internet, y yo les digo a las personas que nos están escuchando, amigos, amigas, si tú estás en contra de Francisco Villa, no importa, es tu opinión y es muy respetable. Si tú estás a favor de Francisco Villa, no importa, tu opinión es muy respetable. Lo importante es no olvidar la historia, como lo diría Oscar Wilde, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de mí, ¿sí? Entonces, no hay problema. Si hay debate, mientras sea un debate respetuoso, vamos a tenerlo, vamos a platicar. Qué bueno que las personas suban datos y no solamente pongan frases para insultar, para denostar, sin ningún fundamento. Vamos a platicar y si alguien no está de acuerdo con nosotros, bienvenido. Lo importante es no perder nuestra historia, como lo dice Milán Kundera. Eso es lo importante, amigos, no perder nuestra historia, porque entonces sí, estamos perdidos por completo. Entonces, pues platiquemos de Francisco Villa, a lo mejor vamos a decir cosas que a algunas personas no les van a gustar, o van a decir, profesor, es que tendrías que haber dicho esto, que lo encumbra más. No, hasta donde llegó nuestra investigación es lo que vamos a compartir y cada uno de ustedes se hará su propio juicio al respecto del personaje. ¿Sí? Lo importante es que están aquí y si vinieron aquí a este espacio es porque querían que platicáramos de Pancho Villa. Pues bien, dejamos entonces a Villa precisamente allá
en Ciudad Juárez. Ay, perdón, es aquí. Ahí está. Francisco I. Madero es presidente del país. Esa primera revolución es una revolución totalmente maderista, llega al poder, se podría decir que muy fácilmente. Todo el mundo critica a Porfirio Díaz porque dice, el ejército federal estaba completo, podrías haber peleado, solamente había caído Ciudad Juárez y Cuautla por las fuerzas zapatistas, pero el ejército federal estaba completo, podía haber continuado la lucha Porfirio Díaz, él no quiso continuar la lucha y cuando se fue, ¿sí?, predijo, ¿sí?, despertó a un tigre a ver si es capaz de domarlo. Y resulta que Francisco I. Madero comete serios errores. En primer lugar, desarmar a mucha gente que lo estuvo apoyando, los desarma, porque les dice, ya se acabó la revolución, entreguen las armas. Zapata le dice, ¿sabes qué? Yo no regreso absolutamente nada, y ¿sabes qué, Madero? Te van a matar. Yo no te mato porque sé que te van a matar, tu misma gente, porque Madero dejó absolutamente todo igual, la misma gente en los mismos cargos, fueron mínimos los cambios. Pancho Villa detenido en la cárcel y le escribe varias cartas, de hecho 17 o 18 cartas, donde le dice, don Panchito o señor presidente, hay un complot, lo quieren matar, ¿sí? De esto es toda una historia donde aparece este personaje que es Victoriano Huerta, donde va a haber un levantamiento. No me voy a detener mucho en eso porque les digo, son demasiados datos, donde va a comenzar la decena trágica, va a ser liberado Félix Díaz, Bernardo Reyes, van a intentar tomar Palacio Nacional, se defiende Palacio Nacional, queda muerto Bernardo Reyes, queda muerto ahí enfrente de Palacio Nacional, y después los que hicieron este atentado o querer tomar el poder huyen a la Ciudadela, se encierran en la Ciudadela y hay que sacarlos de ahí. Está Félix Díaz, ahí está metido, y hay que sacarlos de ahí. Entonces se presenta este hombre, Victoriano Huerta. Vamos a ver una de las fotos, ¿sí?, que pudiera parecer intrascendente, pero es una de las fotos más icónicas de la Revolución Mexicana. Esta foto está tomada aquí adelante. Ven que hay un monumento aquí a Francisco Madero, pegadito aquí del estacionamiento de Bellas Artes. El edificio casi de enfrente es ese. Y ustedes pueden ver en este edificio a Francisco I. Madero y a un lado está Victoriano Huerta. Victoriano Huerta llegó en tranvía. ¿Por qué? Porque venía Francisco I. Madero avanzando con los cadetes del Colegio Militar, venía aquí por Avenida Juárez y desde estos rumbos, incluso hay gente que dice que desde Palacio de Correos, que es el edificio que está aquí juntito, desde ahí le dispararon e intentaron matar a Madero. Entonces lo meten a este edificio y en este edificio sale y habla con el pueblo. Esto fue aquí, a unos metros de donde estamos. Y entonces se presenta Victoriano Huerta, aquí está, que les digo, llegó en tranvía y le dice a Madero, ¿sí?, me pongo a su disposición, señor presidente, me pongo a su disposición. Madero lo acepta y lo nombra comandante de la plaza para poder atacar a los sitiados, los que estaban conjurados ahí en la Ciudadela. Por eso esta foto es tan icónica, porque es minutos antes de que empezara la gran traición, todavía se toma la foto con Francisco I. Madero. Es más, ahora sabemos que Huerta ni siquiera lo tenía planeado, él no formaba parte de este plan, él se aprovechó, ¿sí?, de este plan y él solo fue quien fraguó absolutamente todo lo que vino después, apoyado por la embajada norteamericana. Ahí es donde se planea todo y van a poner a Victoriano Huerta en el poder. Y bien, sabemos que muere, les digo, esto sería tema de toda una conferencia, todo lo que se vivió, todo lo que vivió Madero, Pino Suárez, Felipe Ángeles, que fueron encerrados en Palacio Nacional, es toda una conferencia o 2 conferencias para poder hablar de la decena trágica, lo que tuvo que ver Márquez Sterling, el embajador cubano, el embajador de Japón, amigos, el embajador de Japón, que Madero le encarga, él sale del castillo y le encarga al embajador de Japón, le encarga a su familia.
Entonces el embajador de Japón se lleva, ¿sí?, a la embajada japonesa a la familia de Francisco y Madero para protegerlos, o sea, a Sara y a los demás familiares se los lleva. Pero se organiza un levantamiento popular porque decían que toda la culpa de todos los problemas en la ciudad, porque desde la Ciudadela bombardeaban toda la ciudad y decían que toda la culpa los tenían los Madero. Es un hecho poco conocido, amigos, muy poco conocido. Entonces se da un alzamiento popular aquí en las calles de la Ciudad de México y se van contra la casa del embajador, donde estaba la esposa de Madero, Sara. Sara se asoma porque le dicen que están incendiando su casa. Sube a la azotea para ver dónde estaban incendiando su casa y la gente le empieza a apedrear. Cuando ven que es la esposa del presidente, empiezan a arrojarle piedras. ¿Y saben qué hace el embajador de Japón? Sale a protegerla. Toma la bandera del Japón y tapa a Sara y la cubre con la bandera de Japón. Fíjense el simbolismo de todo esto. O sea, el embajador de Japón no está diciendo, deja buscar algo con que taparte las pedradas. No, Japón te está protegiendo y le puso la bandera encima, ¿sí? Y la metió a la casa. Ya era el imperio japonés, ¿eh? Ya era el imperio japonés. Fíjense el simbolismo de todo esto, y de esto casi no se platica cómo la salvó el embajador de Japón a Sara. Les digo, hay toda una historia, podríamos aventarnos muchísimo tiempo solamente platicando de lo que fue la decena trágica, pero tenemos aquí a Madero y Pino Suárez, que son hechos prisioneros, junto con Felipe Ángeles, y los sacan una noche, sí, 22 de febrero, los sacan, los llevan a Lecumberri, y en la parte de atrás de Lecumberri los asesinan a los dos, presidente y vicepresidente, que es un gran error. Cuando hay un presidente y un vicepresidente nunca deben estar juntos, porque matan a uno y matan al otro, entonces el otro tiene que estar separado siempre. Bueno, pues ellos estaban juntos todo el tiempo, Madero y Pino Suárez, y pues fallecen y toma el poder Victoriano Huerta. Ahora, rapidito, el poder lo toma Victoriano Huerta, pero ¿qué creen? Que lo tomó bien, lo tomó legalmente, porque los obligó a renunciar, ¿sí? Los obliga a renunciar y entonces el ministro de Relaciones, que era Pedro Lascurain, es el que toma el poder en México y dura 45 minutos en el poder y nombra como nuevo ministro de Relaciones a Victoriano Huerta, y renuncia, y la Constitución dice que tenía que ser él el presidente. Entonces fue como tuvimos al presidente con más poco tiempo en el poder, 45 minutos de Pedro Lascurain, y se queda en el poder Victoriano Huerta. O sea que legalmente, miren, lo hizo limpiecito Victoriano Huerta. Y aquí comienza esta segunda etapa. Ahora hay que vengar la muerte de ellos y regresar el poder que habían ganado los revolucionarios y que ahora lo usurpaba Victoriano Huerta, habría que recuperarlo. Esto es, les digo, el motivo de esta continuación de la Revolución Mexicana. No olvidemos este personaje. También Zapata, aunque sabía que iban a matar a Madero, en el momento que se entera de la muerte de Madero, Zapata se va también en contra de Victoriano Huerta, que Huerta ya había estado comisionado en el estado de Morelos y había cometido muchas salvajadas en contra de los zapatistas, borrando pueblos y dejando a la gente colgada de los árboles. Sí fue salvaje y cruel Victoriano Huerta. Entonces Zapata, nótense por lo que ahorita vamos a comentar de él, él continuó la lucha, pero ahora contra Victoriano Huerta. Y tenemos este personaje, amigos. Yo sí quiero hacer esta mención y lo digo con todo respeto, ¿sí? En Urus Radio procuramos no hablar de política actual, no nos metemos, tenemos nuestras propias ideas políticas. A mí me han dicho que estoy de un lado, que si estoy del otro, que si me pagan, que... No, falsedades, pues. Nosotros no hablamos de política actual para evitar esos debates, ¿sí? Hablamos de historia. Pero alguna ocasión lo comenté, lo que sí me dio mucho coraje ante el debate del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que si sí, que si no, es lo de menos para mí, ¿sí? Sino que dijeran, ¿y quién es ese tal Felipe Ángeles
¿Por qué le ponen ese nombre? Nadie lo conoce. Híjole, que sí duele. Sí duele porque este hombre, Felipe Ángeles, quizá fue el personaje más leal de toda la Revolución Mexicana. Quizá, ¿sí? ¿Por qué? Porque él fue porfirista y le fue leal a Porfirio Díaz. Incluso él acusó a su tío, a Mondragón, al famoso general Mondragón, de hacer compras ilícitas de material de guerra. Lo acusó ante Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le tenía mucho cariño a Felipe Ángeles y lo mandó a estudiar a Francia, ¿sí? Cuando Porfirio Díaz cae del poder, se regresa a México, Madero lo pone como director del colegio militar. Ahí mucha gente empieza a querer, sí, a estimar a Felipe Ángeles y le es leal a Madero. Y cuando se da el levantamiento, él está del lado de Madero. Pero a él Victoriano Huerta le salva la vida. Lo pudo haber matado igual que a Madero y Pino Suárez, pero le salva la vida a Felipe Ángeles y lo manda a Francia, ¿sí? En Cuba, Felipe Ángeles le dijeron, ¿sabes qué? Bájate y regrésate a México. Y fíjense, así era Felipe Ángeles. Él dice, no, mis órdenes son llegar hasta Francia y tengo que cumplir mis órdenes. Cuando él se pudo haber bajado aquí en La Habana, ¿sí? Pues llega hasta Francia y allí en Francia dice, yo ya cumplí lo que me ordenaron, ahora sí ya me muevo yo solo. Ahora regrésate a México. Era más fácil regresarse de Cuba que de Francia. Bueno, pues se regresa desde Francia a México y va inmediatamente a buscar a Venustiano Carranza, ¿sí? Y se pone a las órdenes de Venustiano Carranza. Un gran artillero, porque él cuando Porfirio Díaz lo mandó a estudiar a Francia, estudia artillería, un excelente artillero. Ahorita vamos a comentar de él y van a ver la genialidad de este hombre, Felipe Ángeles. Otro personaje muy, muy importante en esta etapa, ¿sí? Resulta que al momento de que cae Madero, ¿sí? Toma el poder Huerta. Huerta es legítimo presidente. Eso es lo que hay que aclarar. Un usurpador, sí. Un asesino, sí. Pero legalmente sí era el presidente. Entonces, ahora había, ¿sí? Los estados, recuerden ustedes, amigos, que por la Constitución del 57, los estados son libres y soberanos. Hasta el día de hoy, 2023, los estados son libres y soberanos. Por eso eligen a su gobernador. Vivimos en una república federal, no centralista. Por eso tuvimos tantos problemas en el siglo XIX. Entonces, prácticamente todos los estados aceptan a Huerta como presidente, pero hay estados que no lo aceptan. Uno de esos estados es Coahuila. Y en Coahuila, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, agarra y dice, yo no reconozco a Huerta como presidente. Y en Sonora se levanta este hombre. Cuidado con lo que vamos a decir, luego después vamos a ir concretando, porque Álvaro Obregón no estuvo en la primera etapa de la revolución. Él no era maderista, él era porfirista. Incluso vino a México a las fiestas del centenario y se quedó impresionado de las fiestas. Él era porfirista. Y bueno, pero cuando sabe que matan a Madero, se levanta en armas Álvaro Obregón, ¿sí? Él tiene mucho contacto con los yaquis, bastante contacto con ellos, y se pone a las órdenes de Venustiano Carranza, que en una hacienda llamada Guadalupe llama a varias personalidades, les presenta un plan muy sencillo. El plan es, desconocemos todos a Huerta, desconocemos a quien reconozca a Huerta, yo soy el jefe y cuando Huerta renuncia yo soy presidente. A eso se reduce el plan de Guadalupe. Así de plano eso se reduce. Bien, tenemos a Álvaro Obregón. Y les digo, todo esto ya es armar la segunda etapa. Ok, vamos a detenernos un poquito aquí. Gracias, Carlita, gracias, qué amable, gracias. Bien, ¿qué pasa con Villa? Villa está allá en El Paso, Texas, va de viaje hacia Tucson, Arizona, se entrevista con don Adolfo de la Huerta y se entera de lo que le hicieron a Madero. Se entera. Es más, él estando en Ciudad Juárez, todavía le envía una carta a Madero y le dice a Madero, señor presidente, sí, me pongo a las órdenes de usted, puedo levantar hombres porque se van a ir contra usted.
Madero le dice, quédate de aquel lado, porque Madero cuando se escapó Villa no ordenó que lo persiguieran. O sea, Madero lo salvó y le encarga a don Abraham González que lo apoye, gobernador de Chihuahua. Entonces Abraham González sabe que ahí está Pancho Villa, sabe que ahí está. Cuando se entera Villa, dicen que hizo una rabieta, que se puso a llorar. Él estaba en un hotel, Pancho Villa, y se entera de la muerte de Madero y dice, se los dije, se lo advertí al señor Madero, ¿sí? Entonces cruza hacia México, él y 8 hombres más. 8 hombres, ellos cruzan el día 3 de enero, ¿sí?, de 1913. Se da el cuartelazo, el 22 muere Madero y capturan. Una de las primeras órdenes que da Victoriano Huerta es capturar a Abraham González, porque sabían que era el candidato natural, así como fue Carranza, el candidato natural era Abraham González para irse en contra de él. Lo capturan, lo suben a un ferrocarril y lo matan. Lo bajan del ferrocarril, le forman cuadro y fusilan a Abraham González y dejan su cuerpo casi prácticamente a flor de tierra. Perdón, di mal el dato. Cruza Villa hacia al territorio mexicano el 8 de marzo, ¿sí? Con 8 personas. Fíjense bien, 8 de marzo. El 14 de marzo, Villa ya tiene 80 personas. Esto es que en solo 6 días multiplicó por 10 a la gente. A fines de marzo, Villa ya tiene 500 hombres. O sea, en menos de un mes ya tiene 500 hombres alzados en armas, ¿sí? Y muchos antiguos revolucionarios, Tomás Urbina, Maclovio Herrera, Manuel Chao, empiezan a levantarse en armas. Atacan la ciudad de Durango, ¿sí? Villa va haciendo crecer sus fuerzas y está esperando atacar Chihuahua. O sea, todos van contra Huerta, pero Villa los cita a todos los jefes militares, los cita en la hacienda de la Loma, ahí en Durango, ahí los va a citar, y de pronto les dice Pancho Villa, a ver, vamos a formar un ejército. Fíjense, todavía no entra Carranza en esto, ¿eh? Carranza él está con su plan de Guadalupe. Dice, vamos a formar un ejército. Ya las fuerzas que sumamos entre todos nosotros ya son cerca de 4,000 hombres. Y tenemos que nombrar un jefe. Y pues, obvio, todos votaron por Pancho Villa. En ese momento nace la División del Norte, precisamente en esta hacienda, en la hacienda de la Loma en Durango, nace la División del Norte con la unión de varios líderes que estaban peleando en Durango, en Coahuila, en Chihuahua, en partes de Sonora. Se forma la División del Norte. ¿Qué sería la División del Norte, amigos? En su momento, y ahorita lo vamos a ver, el ejército más poderoso de toda Latinoamérica. Así, el más poderoso. La maquinaria bélica más poderosa de toda Latinoamérica en ese momento, ¿sí? La División del Norte. Y empezó con 8 hombres. Vean el poder de convocatoria que tenía Pancho Villa, ¿sí? Bueno, en junio estamos hablando ya de que empieza a movilizarse Villa para un lado, para el otro, hace pequeños ataques a poblaciones pequeñas, pero para ir reclutando gente, empieza a robar ferrocarriles, ataca los ferrocarriles, ataca las conductas de los mineros, roba barras de plata, se mete a las haciendas, sobre todo de los terrazas, ¿sí? Les roba el ganado y empieza a mandar todo eso a Estados Unidos y empieza a comprar armas. Él tiene el control de Ciudad Juárez. Es Ciudad Juárez y El Paso, Texas, están pegados. Y empieza a comprar armas, a comprar caballos. No se enfrenta todavía directamente a los federales, salvo pequeñas partidas, y empieza a hacer crecer toda esa maquinaria, ¿sí? Entonces, va a enfrentarse, Huerta se da cuenta de que, caray, como que está creciendo esto, ¿sí? Está creciendo. Por el otro lado, me voy a adelantar un poquito, Doris, porque necesito ver un mapa. Por favor, Doris. Aquí está, este mapa. Este mapa es muy importante, amigos. Es el mapa de nuestro país. Es importante hacer notar que Sonora, ¿sí?
Ahí es donde va a refugiarse. Desde Coahuila va a pasar Venustiano Carranza y se va a refugiar en Hermosillo, Sonora. Y entonces va a recibir el apoyo de los sonorenses. ¿Quiénes son los sonorenses? Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Benjamín Gil, Adolfo de la Huerta, son los sonorenses. Entonces reciben el apoyo y Venustiano Carranza le envía el plan de Guadalupe a Villa. Y Villa firma el plan de Guadalupe. Sí lo firma. No le llamó mayor la atención. ¿Qué decía el plan de Guadalupe? Quitamos uno y ponemos otro. A mí lo que me interesa es quitar a después vemos lo demás. Y firmó el plan de Guadalupe Villa. Aunque les digo, no le llamó mucho la atención, ¿sí? Él estaba formando su propio ejército. Entonces, Carranza, desde aquí, va a comenzar el ataque. Les digo, pasó de Coahuila a Sonora y se va a ir, ¿sí?, por toda la costa, apuntando a la Ciudad de México. ¿A quién lleva ahí? Al ejército del noroeste, a cargo de Álvaro Obregón. Por otro lado, manda a Pablo González y le dice, ahora tú te vas a ir por este lado, Tamaulipas, Nuevo León, apuntas hacia San Luis Potosí, Querétaro y bajas a la Ciudad de México. Vas a darle órdenes al general Contreras de que insurrecte toda la península de Yucatán. Va a decir, sí, que Emiliano Zapata se encargue del sur. Emiliano Zapata, en el momento de mayor auge, tiene Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Michoacán. Toda esta zona es zona zapatista. Uno piensa, Zapata era nada más Morelos. ¡No! Zapata era todo el centro del país, lo tenía controlado Emiliano Zapata. Tenía una fuerza descomunal Emiliano Zapata. Y por el centro nombra a Pánfilo Natera. Y le dice, tú vas a ser el encargado del centro. Zacatecas, Durango, Aguascalientes, ¿sí? Tú vas a ser el encargado. Y tú, Pancho Villa, vas a estar aquí en Chihuahua, ¿sí?, y te pones a las órdenes de Álvaro Obregón. Y ahí viene el choque. Así como, espérame, yo estoy formando mi ejército y yo no me voy a poner a las órdenes de un desconocido, empezando porque ni siquiera Álvaro Obregón peleó a favor de Madero. Aparte, ya Villa conocía a Carranza, habían tenido como que desacuerdos allá en la casa de adobe, habían tenido desacuerdos, no le cayó bien que Madero lo pusiera como secretario de guerra, no le cayó muy bien Carranza, y luego Carranza le da la orden, firmaste el plan de Guadalupe, te pones a las órdenes de Obregón, agarra a Villa y dice, no me pongo a las órdenes de nadie, yo armo mi propio ejército, y está funcionando, el ejército lo arma y comienza a avanzar. Entonces tenemos 3 ejércitos, uno por todo el Pacífico, otro por todo el Atlántico, y otro que va por el centro. Pero aquí hay una carrera. Pánfilo Natera, precisamente contra Pancho Villa. A ver quién llega primero por el centro. Y nos regresamos a donde íbamos. Gracias. Ahí está, División del Norte. Bueno, me paso a la que sigue. Y comienza el avance de la División del Norte, pero para esto, acuérdense que había llegado Felipe Ángeles, se pone a las órdenes, gracias Doris, se pone a las órdenes de Carranza, pero quien se va a encelar es Álvaro Obregón, junto con Gil, junto con varios generales, porque pone de secretario de guerra, ¿sí?, a Ángeles, Venustiano Carranza. Entonces se le encelan, dice, bueno, lo pongo de subsecretario, de segundo, pues siguen encelados. Está bien, me deshago de él. Y se lo manda a Francisco Villa. Dice, en fin, que entre los dos se van a hacer pedazos. Cuando llega Felipe Ángeles y se pone a las órdenes de Villa, no supo lo que hizo Venustiano Carranza. Ha formado una mancuerna impresionante, y esto se va a ver en la batalla de Torreón. Hay muchas batallas, Ojinaga, Casas Grandes, etcétera, pero donde más se va a notar es en la batalla de Torreón, que es importantísima esta batalla, porque ahí vamos a ver el espíritu de los dos. Ángeles, que es un científico prácticamente, que está
que estudió en grandes colegios en Francia, que fue director del colegio militar, ¿sí? Que es un excelente artillero, contra Villa, que es un improvisado, totalmente improvisado. Es más, hay un pleito entre ellos, un pleito que nos da risa, porque Villa decía, a ver, apunta el cañón para allá. Y Ángeles, no, se apunta para arriba. Pero ¿cómo vas a tirar para arriba si el enemigo está allá? Hay que tirarle para allá. No, mi general, hay que tirar para arriba porque hay una parábola y tenemos que ver dónde va a caer. No, es que el enemigo está allá, no está allá. Y bueno, un pleito hasta que dice, bueno, ¿a quién le encargó la artillería? A mí, ¿no? Déjeme disparar. Y efectivamente, la primera gran batalla que gana la artillería villista es la batalla de Torreón. Que bueno, sabemos que ahí está Lerdo, ahí está Gómez Palacio, está Torreón, son varias ciudades a un lado, pero quien va a ser limpia del ejército federal, que estaba muy bien artillado, es Felipe Ángeles, utilizando técnicas y estrategias que en ese momento estaban en Europa. Y acuérdense, amigos, esto también es bien importante, ya va a empezar la guerra mundial. Los países allá en Europa se están preparando para la guerra mundial, ¿sí? Bueno, la guerra europea, que después sería mundial. Se están preparando, por lo tanto, trae excelente escuela. Se va a tomar Torreón con muy pocas bajas por parte de los villistas y centenares de bajas por parte de los federales. E inmediatamente los federales se retiran y se meten a Zacatecas, que sería la siguiente ciudad. Bueno, estando en Zacatecas y al ver Venustiano Carranza que triunfa Villa, ¿sí? Y que Pánfilo Natera tenía la orden de tomar Zacatecas, no puede tomar Zacatecas, no pudo. Le dice a Carranza, me faltan hombres, no pude tomar Zacatecas. Agarra a Carranza como primer jefe y le manda un telegrama a Villa y le dice, General Villa, dele usted 10,000 hombres de la División del Norte, bien armados, bien pertrechados, y mándeselos al general Natera para que tome Zacatecas. Agarra a Villa, ¿sabe qué, señor Carranza, o primer jefe? ¿Sí? Yo prefiero ir con toda la División del Norte, prefiero ir y presentar combate en Zacatecas. A ver, señor, el que manda aquí soy yo y usted le manda 10,000 hombres. Pues ¿sabe qué? Que no, que yo me voy con toda la División del Norte. Pues ¿sabe qué? En este momento queda usted destituido. Y agarra a Villa y dice, pues sí, quedo destituido y al diablo. Sí, se pelean. Entonces llama a sus generales Villa y les dice, ¿saben qué? Acabo de renunciar, bueno, me acaba de desconocer Venustiano Carranza, ya no soy su jefe y esto se acabó. Y todos los demás generales así como, a ver, espérame, general, ¿qué le pasa? ¿Y nosotros qué? ¿Nos va a dejar solos? Y esto es histórico, ¿sí? Agarraron el telegrama, hacen una votación para ratificar a Villa y el que está en el telégrafo dictando es Felipe Ángeles. Está dictando. Esto lo vamos a comentar en la tercera conferencia en 2 meses. Esto le va a costar la vida a Ángeles después cuando Venustiano Carranza lo captura y lo manda a fusilar, porque lo mandó a fusilar Venustiano Carranza, Felipe Ángeles. Pero bueno, y ahí Felipe Ángeles dice, ¿sabe qué? Estamos aquí todos los generales de la División del Norte y no vamos a permitir que ustedes conozcan a Villa. Así es que Villa sigue siendo nuestro jefe. Y dice Carranza, pues los desconozco a todos, fíjense. ¿Cómo ven desde ahí? Los desconozco a todos. Y agarra, sí, pues al que desconocemos es a usted, ¿sí? Eso es lo que dicen que dijo Felipe Ángeles. Como hay niños, no puedo repetir lo que dicen que dijeron los otros generales villistas, pero ya se han de imaginar los adultos hasta dónde mandaron, en serio, literal, con leperadas, a Venustiano Carranza. Y se da el rompimiento. Entonces agarra Carranza muy enojado y da la orden de que cero carbón para mover los trenes villistas. No pueden avanzar hacia Zacatecas. No, pues, por favor, agarra a Pancho Villa, que bueno, los trenes villistas eran especiales, muy especiales, porque si ustedes notan, los que viajaban bien cómodos en los trenes villistas eran los caballos, ¿sí? Porque los trenes eran para los caballos, los soldados viajaban en el techo, porque ¿dónde se llevaban a los caballos? ¿Sí? Entonces los metían en los vagones del ferrocarril y todos los soldados iban allá arriba. Él tiene más de 40 trenes.
Agarran, no le va a llegar carbón, no van a llegar de Torreón a Zacatecas. Está la orden de no surtirlos. Pues agarran y empiezan a levantar, ya ven los durmientes de ferrocarril son de madera. Empiezan a levantar uno de cada 4. Se contaban 3 y el cuarto lo quitaban. 3 y el cuarto lo quitaban y esa madera la empiezan a echar a las calderas del ferrocarril. Obvio que no es carbón, por lo tanto, el humo que hacía la madera era terrible. Era así, terrible. Pero ahora imagínense ustedes, yo sí quisiera que se imaginaran, una línea de ferrocarril con 40 trenes, cargados de vagones, cargados de pelados allá arriba trepados, todos con las carabinas, con un humaderón tremendo por el tipo de combustible que estaban utilizando, ¿sí? Todos avanzando hacia Zacatecas. Era impresionante, impresionante. El primero que llega es Felipe Ángeles. Y Felipe Ángeles lo que hace, empezar a acomodar la artillería de cómo va a atacar. Zacatecas es una cazuela, lo digo con respeto a los zacatecanos, es una cazuela, ni se me ofendan, también la Ciudad de México es una cazuela, así estamos rodeados de cerros, sí, ni se me vayan a ofender. Está el Cerro de la Bufa, está el Cerro del Grillo, y solamente hay una salida, fíjense bien, solo hay una salida, la salida hacia Guadalupe, Zacatecas, porque todo lo demás son cerros, y solamente está la salida hacia Guadalupe. De hecho, si ustedes van por carretera, tienen que pasar por Guadalupe para llegar a Zacatecas, que está pegadito, ya es zona conurbada. Bueno, llega Felipe Ángeles, empieza a acomodar su artillería, ¿sí? Y al otro día llega Francisco Villa y le dicen, ya están las posiciones. Aquí es donde vamos a ver una proeza, amigos, que lo he dicho varias veces en el programa de Urus Radio. La batalla de Zacatecas es la batalla más estudiada, ¿sí?, de México en colegios militares de todo el mundo. Ustedes saben que todos los países tienen su colegio militar y estudian las principales batallas, que si Austerlitz, que si Lepanto, que si Maratón, Waterloo, todas las grandes batallas se estudian para entender de estrategia. Pues la batalla de Zacatecas se estudia en más de 40 colegios militares del mundo, es un tema, es parte de sus materias, estudiar la batalla de Zacatecas, entre muchas batallas, obviamente, entre ellos West Point. Entonces yo lo dije, esto yo lo sabía desde hace mucho tiempo, y hace poquito, hace como 2 meses, que visitamos, nos invitaron a Guadalajara, estuvimos dando una conferencia y se acercó una persona al finalizar, dice, profesor, yo le quería decir, mi sobrino estudia en West Point. Y yo le pregunté, oye, ¿es cierto que ustedes estudian la batalla de Zacatecas allá en West Point? Y que se le quedó viendo y dice, ¿cómo lo sabes? Dice, es que yo lo escuché en una conferencia. Y dice, sí, forma parte de las batallas que estudiamos. O sea, hasta el día de hoy, 2023, se sigue estudiando esa batalla. Les digo, en más de 40 colegios militares del mundo. Solo 3 batallas mexicanas se estudian en colegios militares. La batalla de Zacatecas, la batalla o el sitio de Cuautla de José María Morelos, que fue perfecto el sitio de Cuautla, y la toma de la Ciudad de México por Hernán Cortés. Son las únicas 3 batallas mexicanas que se estudian. Pues bueno, pero la toma de Zacatecas. Cuando comenzó la batalla de Zacatecas, el 23 de junio del 14, en la mañana, la batalla fue todo el día. Felipe Ángeles diseñó todo para que las baterías fueran móviles. Esto es, disparo aquí y muevo los cañones a otro lado y disparo desde otro lado y vuelvo a mover los cañones. Felipe Ángeles todo el día no se bajó del caballo únicamente para cambiar a otro caballo. O sea, de pronto estaba revisando toda la artillería, a caballo llegaba, se bajaba, le daban otro caballo y seguía viendo y revisando y dando instrucciones para dirigir toda la artillería que fue la que le abrió el camino. Una ocasión lo platicamos y alguien nos dijo el nombre técnico, les juro que no me acuerdo, porque yo les decía, es que los villistas, ¿sí?, de pronto cuando destruye la artillería federal Felipe Ángeles, ahora lanzan a la infantería, lanzan a la infantería y de pronto los villistas nada más sentían donde les pasaban las balas de cañón arribita, 2-3 metros arriba de sus cabezas caían y caía la bomba allá adelante. Y al principio se agachaban, decían, oye, nos están tirando a nosotros. No, les iba abriendo camino Felipe Ángeles.
Él veía dónde iban las tropas y decía, tiren 100 metros adelante. Y les iba abriendo el camino. Y alguien que estudia, un amigo militar, nos escribió y nos dice, esto se llama así. Y efectivamente es una estrategia de guerra y la usó Felipe Ángeles para que vean lo que aprendió ahí en Francia. Les iba limpiando el camino a toda la infantería y así pudieron avanzar. Hace poquito vi una foto, ahora el 20 de julio vi una foto. Yo sé que algunas personas me van a escuchar de los de esa foto, donde subieron un grupo de bikers, ¿sí? Donde dicen, en honor a Pancho Villa, el primer biker mexicano. Y consideran ellos que Pancho Villa fue el primero que usó una moto en México. No lo sabemos, pero lo que sí les puedo decir es que Pancho Villa sí compró una motocicleta, pero ¿saben a quién se la compró? A Rodolfo Fierro. Y se la regaló una motocicleta marca Indio, se la regala a Rodolfo Fierro. Ahorita vamos a ver quién era Rodolfo Fierro. Y Rodolfo Fierro en la batalla de Zacatecas, a lo mejor nuestros amigos bikers no saben esto. No nos dice que se haya subido Villa a esa moto, simplemente que se la regaló. Pero en la batalla de Zacatecas no andaba a caballo Rodolfo Fierro, andaba en motocicleta revisando las líneas, ¿sí? Él andaba en motocicleta, pero no es lo mismo que andar a caballo, tienes más control, cuando eres jinete tienes más control. Y en una de esas le dan un balazo en una pierna. Y Villa lo regaña, le dijo que se expuso demasiado y no quería perder un hombre tan valioso como él y lo manda luego al carro hospital. Porque han de saber que la División del Norte tenía carro hospital. ¿Se acuerdan que les platiqué de aquel japonés que atiende y que le salva el brazo a Madero? Bueno, pues después sería el jefe de médicos de la División del Norte y él implementa coches hospital y los heridos tenían ahí inmediatamente quien los atendiera. Vean, era una máquina de guerra. Tenían de todo absolutamente, estaban preparados para todo. Y efectivamente hacen pedazos a los federales ahí en Zacatecas, pero había un grupo, Tomás Urbina. Aguas, porque después de Rodolfo Fierro, Tomás Urbina era el más fuerte, o digamos más rudo, era Tomás Urbina, ¿sí? Después de Fierro. A Tomás Urbina que decía, yo quiero pelear, general, yo quiero pelear, así como luego nos ponen en las películas, ya méteme, coach, méteme, coach. Y Villa, espérate, es que ya oigo la balacera, ya oigo los cañonazos, ya déjame entrarle, que te esperes, tú te me vas para Guadalupe y ahí te quedas quietecito con la caballería. Es que ya, y mandaba mensajes, ya quiero entrar a Zacatecas, que te esperes. Y al momento que dan la orden los federales, ¿sí?, de salir de Zacatecas, el único camino libre era por Guadalupe. Salen por Guadalupe y ahora sí, Urbina, haz lo que quieras. La matanza fue terrible. Terrible, dicen que todo ese camino en ese momento entre Guadalupe y Zacatecas quedó tendido de cadáveres. De más de 12,000 federales, solamente 400 llegan a Aguascalientes. Sí, los demás fueron hechos prisioneros y la gran mayoría pasados por las armas, ¿sí? Y pues miles de muertos de los federales. Y quien salva a esos 400 fue Benjamín Argumedo. Es el que lo salva, porque ya se había pasado del lado federal. Benjamín Argumedo es el que lo salva con una carga de caballería, alcanza a salvar a 400 soldados y se los lleva a Aguascalientes. Es el gran triunfo del villismo. Fue una obra maestra ahí. Lástima tener que hablar de esto como halagando, porque yo sé que fueron miles de muertos. Después fue limpiar la ciudad, ¿sí? Estalló un polvorín, hubo gente civil muerta, obviamente niños, mujeres, etcétera, que murieron ahí en Zacatecas. Entonces, lo poco que queda del Ejército Federal se va a Aguascalientes y Villa da la orden, ¿sabes qué? A Ángeles, sobre Aguascalientes. Y en ese momento, Huerta renuncia al poder, ¿sí? Quien lo derrota realmente es Francisco Villa. Mientras, les repito, como les decía yo en el mapa, por el Pacífico va Álvaro Obregón, que, a ver,
les comento así lo más rápido porque se está pasando el tiempo. Yo estoy emocionado, pero está pasando el tiempo. Hay una diferencia bien grande entre Villa y Obregón. Obregón es un maestro de la defensa. Todas sus batallas, aunque él ataca, son defensivas. Todas sus batallas. Entonces él va a tomar Guaymas, va a tomar Culiacán, va a tomar Mazatlán, y él lo que hace es rodear las ciudades, las rodea y se espera. Y ahí está, rodeando las ciudades, no deje que entre comida, no deja que entre agua, no deja que entre nada, ni sale nadie. Hasta que salen de sus posiciones ya desesperados, Obregón sobre de ellos. Esa es la estrategia. Él es perfecto en la defensiva. En cambio, Villa no. Villa no lucha a la defensiva. Villa es ofensivo totalmente. Entonces, a ver, que tenemos aquí esto, mándame 1000 jinetes y te avienta la carga de caballería por completo, 1000 caballos desbocados, ¿sí? Los soldados de la División del Norte, en serio, amigos, amigas, aprendieron los jinetes de la División del Norte, aprendieron a conducir su caballo con los dientes. Agarraban la rienda, se la ponían en la boca, ¿sí? Y con 2 pistolas iban disparando, y mientras detenían la rienda con la boca. Y cuando se acababa la carga de las pistolas, entonces las guardaban, agarraban la rienda, sacaban la carabina, y aquí abajo de la axila iban disparando. Y cuando se acababan las balas, se daban la vuelta para volver a cargar. De ese tamaño de jinetes, y para eso hay que saber hacerlo. Si nosotros lo hacemos en el momento que el caballo pone la pata en el piso, ¿sí? Estamos saltando. Hay que saber en qué momento disparar. Así eran los jinetes de la División del Norte. Pero Villa era impetuoso, o sea, lanzaba a toda la gente de pronto. Y Obregón no. Obregón era meticuloso, o sea, pensaba la batalla, se esperaba. Es más, hubo batallas que ganó meses después de que ya había ganado otras, y ahí había dejado a su gente. Por ejemplo, Guaymas, ahí se quedan. Yo voy a seguir hacia el sur, y aquí los esperan hasta que salgan, porque tarde o temprano van a salir. Y efectivamente, tarde o temprano salían, y ahí los acababa Obregón. Esto es importante por lo que va a pasar en Celaya. Esto es bien importante por lo que va a pasar en Celaya. El estilo de Obregón y el estilo de Pancho Villa. Ahí se van a enfrentar. Pues bien, Zacatecas. Cae el ejército federal, ¿sí? Avanza Obregón, por el Pacífico, pero ya no puede avanzar más. No puede avanzar más Francisco Villa, se detiene en Zacatecas, llega hasta Aguascalientes prácticamente, y el que derrota a los federales en el Pacífico es Obregón, la batalla de Orendain, y apunta hacia la Ciudad de México, y aquí adelante en Teoloyucan, sobre el guardafangos de un carro, se rinde el ejército federal. Pero aguas, esto le interesaba mucho a Carranza, porque se rinde el ejército federal, pero le entregan todo, cañones, le entregan balas, le entregan granadas, todo se le entrega al ejército de Venustiano Carranza, todo el armamento, porque se rinden ante Venustiano Carranza y ante Álvaro Obregón, y toma la Ciudad de México. Venustiano Carranza llega a la Ciudad de México primero, junto con Obregón. Se llegó Obregón, le abre el camino y llega Venustiano Carranza, que estaba en el norte, se viene en ferrocarril por el Pacífico, toma la Ciudad de México, ¿sí? Y en ese momento dice, a ver, según el plan de Guadalupe, al renunciar Huerta quedo yo como presidente. Señores, yo soy el presidente. A partir de ahora yo soy el presidente. Pues es un choque totalmente con el villismo, es un choque con el zapatismo totalmente. Volvemos a ver el plano y se va Venustiano Carranza a Veracruz. Aquí vale la pena hablar de Venustiano Carranza, amigos. Venustiano Carranza era admirador de Benito Juárez. Es más, por eso le pone ejército constitucionalista. Cuando empezó esta segunda etapa de la revolución, no se hablaba de una nueva constitución, pero él le pone ejército constitucionalista, como se llamó el ejército de Benito Juárez. Y él, su ídolo era Juárez. ¿Y a dónde se fue después Venustiano Carranza? A Veracruz. Él, así, su ídolo Benito Juárez.
Venustiano Carranza era un hombre muy alto, sumamente alto, medía 1,90, Venustiano Carranza, y siempre de lentes oscuros, de tal forma que no podíamos ver lo que él veía. Y sus oficinas siempre las ponía con vitral o con ventanas atrás, de tal forma que yo veía una silueta ahí nada más sentado, porque la luz no me dejaba verlo, pero él sí me veía perfectamente a mí. Ese era Venustiano Carranza. Un hombre muy inteligente, definitivamente muy inteligente, pero bueno, va a tomar la Ciudad de México, va a llamar a una convención, ¿sí? A la convención de Aguascalientes, me voy a ir rapidito porque hay varias cosas todavía que faltan. Va a citar a la convención de Aguascalientes, se van a reunir los revolucionarios ahí, los principales generales. Felipe Ángeles dice, aquí faltan los zapatistas, hacen una pausa, va Felipe Ángeles hasta Morelos a invitar a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata no va a Aguascalientes, pero envía a Otilio Montaño, Gildardo Magaña, envía toda una comisión de zapatistas, y ahí en Aguascalientes está Obregón, está Pancho Villa, ¿sí? Y la convención decide desconocer a Venustiano Carranza y dice, no vas a ser presidente y vamos a nombrar a un presidente nosotros, que es Eulalio Gutiérrez. Obregón sale inmediatamente, ¿sí? de Aguascalientes, se va a Veracruz, donde está Venustiano Carranza, y los convencionistas, ahora ya se llaman convencionistas, avanzan hacia la Ciudad de México, que se había quedado ya sin protección, y van a entrar a la Ciudad de México el día 6 de diciembre de 1914, es la entrada aquí a 2 calles, por la calle de Madero, por ahí entraron. Los zapatistas venían por Tlalpan, todo lo que es Polanco, la hacienda de los Morales, etcétera, por ahí entraron las tropas villistas, y vemos fotografías icónicas de ese día 6 de diciembre. 2 días antes, el 4 de diciembre, se habían reunido Villa y Zapata en Xochimilco, comieron juntos Villa y Zapata, primera vez que Pancho Villa comió gorditas de maíz. Real, ¿eh? Él nunca había comido gorditas de maíz. Le dieron tamales, pero las gorditas nunca las había probado. Y entonces, Zapata, que le gustaba el coñac, le invita una copa de coñac a Villa. Villa era abstemio, totalmente abstemio. Una ocasión en las tomas de Ciudad Juárez ordenó que todas las cantinas tiraran el alcohol a la calle. Y era una peste en toda la ciudad alcohol, pero no dejaba que nadie tomara. Bueno, pues le dijo Pancho Villa, por estar con usted, general, me tomo este coñac. Pero no sabía tomar. Y de pronto agarre, ¡pum!, le da todo el trago y se estaba ahogando Pancho Villa. Se estaba ahogando. Pero ahí se ponen de acuerdo, se conocen, se respetan y entran a la Ciudad de México el día 6 de diciembre, ¿sí? Del 14. Y ahora vamos a ver aquí, esta foto se la van a tomar en Palacio Nacional. Es una foto icónica, es de las fotos más conocidas de la Revolución Mexicana. La va a tomar Agustín Casasola, ¿sí? Que tenemos el archivo Casasola en Pachuca, un archivo extraordinario de fotografías de ese tiempo. Pero yo quiero que observen esto, me voy a permitir bajarme un poquito. Yo quiero que observen algunos detalles de esta fotografía. Primero, observen a la gente que está aquí. Y solamente hay 3 personas riéndose. Solo 3. Pancho Villa, ¿sí? Este niño que está aquí y este hombre que está aquí, que se está asomando como, yo no salgo en la foto y se asoma, él es Rodolfo Fierro. Ajá, él es Rodolfo Fierro. Esta mujer es la única mujer que aparece en esta fotografía. Se dice que era un asistente de Emiliano Zapata. Hay muchos colados, muchísimos colados. Aquí tenemos a Otilio Montaño, aquí tenemos a Tomás Urbina, Villa y Zapata. Les digo, Villa riéndose, Zapata siempre serio, siempre desconfiado. Pero esto llama la atención. Vamos a derrumbar un mito, porque esta foto se conoce como la foto cuando Villa se sentó en la silla presidencial. Eso es falso. No existía una silla presidencial. Hablar de una silla presidencial es como si tuviéramos un trono, ¿sí?
y se sentó en el trono de México. No había... ¿Cuál era la silla presidencial donde se sentaba el presidente? Si es en una mesa de juntas, en la cabecera, si es en un despacho, atrás de su escritorio, son las sillas presidenciales, pero no hay una como tal. Les digo, como si fuera el trono pontificio o el trono imperial, no existía. Entran a esa habitación y encuentran varias sillas que pertenecieron a diferentes gobiernos y que ahí se quedaron esas sillas en Palacio Nacional. Entonces se van a tomar la foto y varios jalaron sillas. A ver, siéntense. Y se sientan, pero esta silla, si ustedes lo notan, es la silla más adornada de todas, pero esta águila que está aquí es el águila imperial, amigos. Esta silla perteneció al mobiliario de Maximiliano. ¿Sí? De hecho, atrás en la espalda, obviamente aquí no se ve, pero en otras fotografías se ven las dos M's de Maximiliano. Entonces, era una silla que formaba parte del ajuar de Maximiliano y que ahí la teníamos, ahí se había quedado y eran varias sillas adornadas, las pusieron nada más para la foto. Pero de pronto empezaron a decir, es la silla presidencial, Villa ya se siente presidente, o esa famosa leyenda, no, siéntese usted general, no, mejor usted, etcétera, no es que esa silla mata. Empezaron a inventar muchas historias. No hay tal silla presidencial. Venustiano Carranza sí se llevaría el mobiliario, pero en su segundo escape, cuando después lo van a matar en Tlaxcala del Tongo, ahí sí se llevó su sillón, era un sillón particular, pero no hay silla presidencial como tal, o sea, físicamente. Y bueno, antes de esto, platicarles una anécdota. Antes de esta fotografía, ellos llegan a Palacio, los está esperando Eulalio Gutiérrez, llegan a Palacio Nacional y presencian un desfile que duró 5 horas. Amigos, ustedes ven el desfile del 16 de septiembre y es de 1:15, 1:18. Este duró 5 horas para que desfilaran las fuerzas de la División del Norte y desfilaran las fuerzas del Ejército Libertador del Sur. Primero pasó la División del Norte, cañones, caballos, infantería, etcétera, desfilan y ahí está en el balcón principal Villa y Zapata y demás generales y empiezan a pasar los zapatistas. Y no paran de pasar los zapatistas. Sí, Zapata se trajo a toda la gente, pero no acababan de pasar y pasar y pasar y pasar. Y resulta que los zapatistas daban vuelta en la calle de Moneda, se metían por Correo Mayor, salían por Corregidora y volvían a pasar frente a Palacio. Y estaban como en carrusel dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y todos ahí viendo, no hombre, cuánta gente tiene Zapata. ¡Qué bárbaro!, ¿sí? Es real, o sea, repetían, ¿sí? Hasta que dijeron, yo creo, ya los cansamos, pues ya muere, ¿sí? Sí llevó mucha gente Zapata, Zapata traía como 30,000 hombres, pero sí le dio varias veces la vuelta. Y no fue orden de Zapata, quién sabe quién se le ocurriría, pero ahí estaban pase y pase, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que va a ser Villa, ustedes han pasado mucho por esta calle, 2 calles de aquí, la calle de Madero. Quien bautiza así esta calle es Pancho Villa. Él es el que pone esa placa y amenaza con matar a aquel que le cambie de nombre a la calle antigua de Plateros y que ahora se va a llamar Francisco Madero, y hasta el día de hoy se sigue llamando Madero y espero se siga llamando Madero, y aguas el que quite la placa o las placas de ahí, porque está la amenaza de Villa de que los mata, ¿sí? Bien, ya casi vamos a terminar, se los juro, ya casi terminamos. Todavía me quedan como 15 minutos. ¿Qué va a pasar? Se van a enfrentar, tarde o temprano se tenían que enfrentar constitucionalistas, ¿sí?, contra convencionistas. Aquí hay un grave error, grave error. ¿Por qué? Por esto, amigos, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está. Ya era muy importante en ese tiempo el petróleo mexicano. En ese tiempo, 1915, México ya era el principal productor de petróleo en el mundo. Todavía esos enormes mantos petrolíferos de Oriente no se conocían. Todo lo que tiene Kuwait, Irak, Irán, etcétera, Arabia Saudita, no se conocían. El principal productor de petróleo en el mundo era México.
De ahí tuvimos el Faja de Oro, de ahí tuvimos, grandes pozos petroleros. Y ya había iniciado la guerra, la Gran Guerra. Así se le llamaba, la Gran Guerra. Después se llamó Primera Guerra Mundial cuando hubo otra guerra, que fue la segunda. Dijeron, esta va a ser la primera. Ya era muy importante el petróleo mexicano. Las potencias se habían tecnificado y en Europa necesitaban petróleo para sus barcos, para sus tanques, para sus automóviles que ya se movían muy primitivos pero utilizaban petróleo. Y resulta que nuestra zona fronteriza está en el Atlántico. ¿Y quién tenía el dominio del Atlántico? ¿Se acuerdan de la división del noreste que les dije iba Pablo González apuntando hacia el sur, luego San Luis Potosí y la idea era Querétaro, Ciudad de México? Pablo González controla toda la zona petrolera, Tamaulipas y Veracruz, ¿sí? Y Venustiano Carranza está en Veracruz. Mientras Villa roba vacas, roba barras de plata y con eso está comprándole armamento a los americanos, Venustiano Carranza vende petróleo y permite las concesiones del Águila, de un montonal de empresas petroleras norteamericanas, empiezan a entrar y a llevarse nuestro petróleo, ¿sí? Porque adquiere un valor enorme. Entonces, Villa sabe que tiene recursos infinitos Venustiano Carranza y divide la división del norte y envía a Felipe Ángeles a pelear contra Pablo González para controlar la zona petrolera. Y se da una enorme batalla, conocida como la batalla del Ébano, de la que casi no se habla, donde ahí sí Ángeles es metódico como Álvaro Obregón, tiene rodeado a Pablo González y no puede ganarle a Pablo González. No le puede ganar. De hecho, Felipe Ángeles toma Monterrey, luego pierde Monterrey, pero allá tiene una fuerza importante Villa. Villa, aparte, allá en el norte, se da cuenta de que tropas carrancistas se están moviendo por el lado americano, en ferrocarriles norteamericanos por Tucson y toda esa zona, y están atacando las bases villistas en Chihuahua, y manda gente a Chihuahua, y divide otra parte y manda gente a Sonora también, y se divide la división del norte y comete un gran error. Entonces Villa sale de la Ciudad de México, porque acuérdense, el ejército de Obregón está en Guadalajara. Obregón llega hasta Guadalajara y amenaza entrar a México. Y se empieza a concentrar en Celaya. O sea, jala a su gente de Guadalajara más gente que viene de Veracruz y se empiezan a concentrar en Celaya. Y entonces Felipe Ángeles le dice, mi general, no vaya a enfrentarse a Obregón en Celaya. Yo voy, porque usted me lo ordenó, voy hacia Tamaulipas, espéreme mi general, no se enfrente, es más, replieguese hacia el norte. Vamos a llevar a Obregón a nuestro terreno. No vaya a enfrentar a Obregón. Y Villa, que les digo era impetuoso, dice, no, yo me voy sobre Obregón, no importa que dividía la división, no me importa, yo me voy sobre Obregón. Y efectivamente se van a enfrentar, ¿sí? El 6 y el 7 de abril de 1915, en las batallas de Celaya, que realmente fueron dos batallas, ahí se van a enfrentar Villa y Obregón. Amigos, las dos personalidades, el Obregón tranquilo, el Obregón metódico, el Obregón defensivo, ¿sí? Que va a hacer esto, va a llenar de alambre de púas los llanos, va a abrir algo que se llaman loberas, esto es agujeros en la tierra donde se mete un soldado, y va a formar cinturones defensivos, de tal forma de que el primer cinturón defensivo, cuando ya tiene al enemigo cerca, se pasa al segundo, por lo tanto el segundo es más fuerte. Y después, si es necesario, se regresan y se juntan con el tercero, por lo tanto son más fuertes. Y hay un cuarto cinturón defensivo. Pero ya dejaron todo el campo lleno de agujeros, lleno de loberas, esto es agujeros donde se meten los soldados, pero son agujeros y son llanos y todo lleno de alambres de púas, ¿sí? Ahora imagínense ese cinturón defensivo enorme que tiene Álvaro Obregón contra las fuerzas de Villa. No está Ángeles, que es el que lo calma, es el que le dice, mi general, tranquilo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, es el estratega, y vuelve a ser Villa él solo,
y de pronto lanza carga tras carga tras carga de caballería. Y los caballos se atoran en los alambres de púas, y los caballos se rompen las patas, todo está lleno de agujeros, todo está lleno de agujeros de las loberas, y empieza a desangrar a la división del norte. De tal forma que Obregón muy hábilmente sabía el carácter de Villa, y le pone la trampa a Villa. Al final Obregón se retiró invicto. La única batalla que perdió fue la bombilla cuando le dieron un balazo en la cabeza. Fue la única batalla que perdió, sí, porque ahí lo mataron. Pero fuera de eso, Obregón se retiró invicto. Pudo derrotar a Villa, pero ahí fue el carácter de uno y el carácter del otro. Déjenme decirles que Obregón era muy inteligente, sumamente inteligente. Es más, él jugaba, apostaba con su gente y les decía, pásame todas las cartas de una baraja, así, una por una, aviéntalas y te las repito todas. Y se las repetía. Las memorizaba así. Tenía una memoria extraordinaria, Álvaro Obregón. Una memoria extraordinaria. Y les repito, muy inteligente Álvaro Obregón. Entonces luchó contra el carácter, les digo, impetuoso, sí, de Villa. Ahí chocan los dos y resulta que Obregón vence, o más bien Villa pierde por ese carácter y se retira hacia León, ¿sí? Y en la hacienda de la Trinidad se va a dar, en la estación Trinidad, de trenes, se va a dar la siguiente batalla. Pero ahí va a pasar algo, y ya casi para terminar, ahí va a pasar algo muy importante. Hay una hacienda que se llama la Hacienda de Santana, y ahí, en una carga de caballería villista, ahí se encuentra Álvaro Obregón. Ven a Obregón, le disparan, cae una granada y sale volando el brazo de Álvaro Obregón, su brazo derecho, sale volando. Todo el mundo pensaba que había muerto, pero él alcanza a sacar la pistola, se quiere dar un balazo, le quitan la pistola, otros dicen que se encasquilló la pistola y no puede matarse, se iba a suicidar Álvaro Obregón, y pues se lo llevan inmediatamente a atenderlo, va a perder, les digo, definitivamente el brazo, y quien va a tomar el mando es Benjamín Gil. Es el que va a tomar el mando, el general Benjamín Gil tiene ideas muy distintas a las de Obregón en cuanto a la milicia, y cuando Villa está atacando y los obregonistas o los constitucionalistas se están defendiendo y tienen a su jefe ya sin un brazo, totalmente malherido, el desánimo, ¿sí?, se da, Benjamín Gil es el que lanza increíblemente las cargas de caballería contra los villistas, y de pronto ellos, acostumbrados a tener a los obregonistas detrás de las trincheras, de pronto ven venir cientos y miles de caballos en su contra, ¿sí? Eso no se lo esperan los villistas, y los villistas comienzan la huida y pierde esa batalla. Realmente, no por demeritar a Obregón, pero realmente Obregón no le gana esa batalla, se la gana Benjamín Gil. Es quien le gana esa batalla. Villa se va a ir hacia León, y ahí en León, en Aguascalientes. Para la batalla de León, él llama a Felipe Ángeles y le dice, tráete a los hombres que te mandé, tráetelos, llegan 8,000 hombres, pierden la batalla, se van hacia Aguascalientes, y en Aguascalientes ya Ángel le dice, mi general, vámonos hacia el norte. No, es que todavía nos vamos a defender, vámonos hacia el norte, general. Aquí no les podemos hacer frente, hemos perdido muchos hombres, perdimos cañones, ametralladoras, balas, caballos, vámonos hacia el norte. Y Villa, no, tenemos que poder. Él odiaba a Obregón, ¿sí? Y Felipe Ángeles le dice, mi general, hasta aquí estoy con usted, me retiro. Y Felipe Ángeles se va hacia los Estados Unidos, Villa se queda sin Felipe Ángeles, y se queda sin Rodolfo Fierro, que ya no alcanzamos a platicar de él, se queda sin Rodolfo Fierro, que va a morir en una misión casi suicida. Ya para la siguiente conferencia les platicaremos la muerte de Rodolfo Fierro. Se queda sin Maclovio Herrera, se queda sin Tomás Urbina, de hecho lo traicionan, ¿sí? Y tenemos a otro Villa por completo. El Villa, después de las batallas en el Bajío, es otro Villa. Ya, a ver. Aquí ya perdí el control un poquito. Perdón, estaba yo al revés. Bueno. Este es Celaya, León.
El triunfador de todo esto, aunque él estaba en Veracruz, pues es Venustiano Carranza, que va a lanzar un congreso constituyente, que aclaro, a ver amigos, antes de despedirnos, aclaro bien rápido, es que decimos la Constitución del 17, no hay Constitución del 17, ¿eh? Lo que llama Carranza es a modificar la Constitución del 57. Y lo que entregan los diputados son las modificaciones a la Constitución del 57. Por costumbre decimos la Constitución del 17, que ha sido reformada cientos de veces, ya no es para nada la del 57. Pero bueno, originalmente Carranza citó para modificar la Constitución del 57. Y se juran estas modificaciones el 5 de febrero del 17, ahí en la ciudad de Querétaro. Y tenemos a un Pancho Villa, sí, resentido. ¿Por qué? Porque descubre otra cosa, aparte de que mucha gente lo traiciona. Carranza, que no está en la lucha, habla con Urbina, habla con Maclovio, habla con Chao, habla con un montonal de villistas, empieza a hacer labor diplomática y los empieza a convencer de que se pasen del lado del carrancismo. Entonces vienen las traiciones hacia Villa. Muchas traiciones, y él se va a vengar de gente que él quería, que pelearon con él muchísimas veces, los va a matar, Pancho Villa. De eso vamos a platicar la siguiente ocasión. Y Villa, otro detalle, en las batallas de Celaya le acababa de llegar armamento de los Estados Unidos, se dice las famosas balas de palo, no eran balas de palo, solamente que la bala la disparaban los rifles villistas y la bala caía a 50 o 60 metros. O sea, se caían las balas por la poca pólvora que tenían. Acuérdense que pega el percutor y detona la pólvora y es lo que impulsa la bala. Era muy poca pólvora la que tenía y las balas se caían. Y los villistas desesperados disparando, pero las balas no avanzaban arriba de 60 metros. Entonces Villa está enojado, se le va a Ángeles, muere Rodolfo Fierro, lo traiciona a gente de su Estado Mayor, le roban dinero, ¿sí? Tiene miles de muertos, miles de desertores, y de pronto aquella poderosa, aquella maquinaria que era la División del Norte, se ve reducida a 1,500, 2,000 hombres, y se tiene que ir hacia el norte. Y de hecho va a haber un momento en que va a licenciar a toda la División del Norte, lo que le queda, para esconderse en la sierra. Y ahí sí, amigos, es otro Villa, pero es otro Villa que todavía va a tener una historia. Y que eso es lo que guardamos para dentro de 2 meses, que estaremos por aquí según los planes que amablemente nos han invitado, donde hablaremos de la invasión a Columbus, ¿sí? De la expedición punitiva, de cuando Villa fue herido y se tuvo que esconder en la cueva de Coscomate, de su rendición ante Adolfo de la Huerta y de su asesinato en Parral, ¿sí? El 20 de julio de 1923. Pero para esto va a morir Zapata, vamos a platicar de la muerte de Zapata, todo planeado por Pablo González. Va a morir Felipe Ángeles, va a morir el mismo Venustiano Carranza. Todas las cabezas se hacen pedazos entre ellos, en lo que se conoce como la tercera etapa de la Revolución Mexicana. O sea, todavía tenemos mucho que platicar de Pancho Villa y la Revolución Mexicana. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Carlita, pasas.